Las necesidades especiales educativas en la educación primaria. En la presente narrativa, nos enfocaremos en describir un análisis referente a una situación vivida durante nuestra jornada de observación práctica y docente. El hecho narrar trata sobre un alumno que padecía de TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, aún no se le detectaba dicha NE, lo que conllevó a que el maestro titular no le diera la atención suficiente para darle las necesidades requeridas y por lo tanto identificar a este alumno. Como sabemos, las NE, necesidades educativas especiales, pueden originar una barrera, lo que impide un buen aprendizaje significativo en los alumnos. Es por ello que decidimos enfocarnos en esta situación, ya que como docentes en formación, en un futuro como maestro titular de un grupo existe la probabilidad de tener un alumno o alumnos dentro del aula con alguna NE. Además, se pretende abordar y reflexionar experiencias vividas durante nuestra educación primaria relacionadas con NE. También sobre cómo se puede llevar a cabo esta situación si fuéramos nosotros ese maestro, ese alumno o la mamá del alumno, así como también verlo desde el aspecto socioemocional y otros factores como el bullying, rechazo, discriminación, incluso la alimentación del alumno. La presente narrativa la organizaremos en capítulos, en donde el primer capítulo está centrado en la situación vivida en la jornada de observación práctica docente, describiendo a detalle, además mencionando posibles factores que pudiesen afectar al alumno. El segundo capítulo corresponderá a conocer lo que significa y lo que es TDAH, cómo manejar situaciones que implican alumnos con esta necesidad, así como también síntomas para detectar el TDAH en niños. El tercer capítulo se basa en la relación familiar y socioemocional dentro y fuera de la escuela del alumno con TDAH. El cuarto capítulo tratará sobre los aspectos que pudieran afectar al alumno desde que éste se encuentra en el vientre de la madre, incluyendo medicamentos ingeridos por la madre, hasta la alimentación del alumno y de la mamá. El quinto capítulo se centra en la educación adecuada que se le puede dar al alumno con TDAH y un último capítulo dedicado a la conclusión de la presente narrativa. Tal vez como docentes en formación y maestros profesionales dedicados actualmente a ejercer la profesión, es posible que no encontremos las respuestas a todas las preguntas que nos hacemos para ayudar al aprendizaje del alumno, pero sí podemos como maestros hacer nuestro esfuerzo de apoyar y buscar alternativas que se pudieran haber aplicado, así como también detectado a este alumno a tiempo. La presente narrativa la organizaremos en capítulos, donde el primer capítulo estará centrado en la situación vivida en la jornada de observación y práctica docente, describiendo a detalle, además mencionando los factores que pudiesen que sea el DHA o que afecte al alumno. El segundo capítulo corresponderá a conocer lo que significa TDAH, cómo manejar situaciones que impliquen los alumnos con esta necesidad, así como también síntomas para detectarla. El tercer capítulo se basa en la relación familiar y socioemocional dentro y fuera de la escuela del alumno con TDAH. En el cuarto capítulo tratará sobre los aspectos que pudieran afectar al alumno desde que éste se encuentra en el vientre de la madre, incluyendo medicamentos ingeridos por la madre hasta alimentos del alumno. Y el quinto capítulo se centra en la educación adecuada que se le puede dar al alumno. Y por último, el capítulo está dedicado a la conclusión de la presente narrativa. Capítulo 1. La jornada y la práctica docente. Durante la jornada pudimos observar niños los cuales ocupaban un aprendizaje más focalizado. Debido a las necesidades especiales educativas, las NE, que estas crean una barrera de aprendizaje, la cual impide el desarrollo cognitivo de quien las posee, evitando avanzar en el aprendizaje. Sin embargo, las relaciones comunicativas o intrapersonales del alumno con quien lo rodea no eran muy favorables, debido a que la relación que implementa la maestra titular no era muy beneficiosa para el alumno, ya que el docente prefería no involucrarle dentro de sus planeaciones, de forma que el alumno
siempre estaba fuera de la mayor parte de las actividades, ya que era un niño que le costaba trabajar, poner atención e ir a la par de sus compañeros. Como el alumno no manejaba bien la lectoescritura, algo que le impedía de mayor forma su avance académico, pero de igual forma la atención no era la necesaria para lograr que su aprendizaje fuera por su propia cuenta, porque jamás ponían en práctica mejorar ese rezago, el cual se hacía presente. Simplemente lo hacían ver como que era el alumno que retrasaba al grupo y tenían que avanzar sin él para lograr el aprendizaje del resto de sus alumnos. Por lo que se ve al estudiante dejado en un rincón porque tiene trastorno por déficit de atención, TDAH. Capítulo 1. La jornada y la práctica docente. Durante la jornada pudimos observar niños los cuales ocupaban un aprendizaje más focalizado. Debido a las necesidades especiales educativas, las NEP, que estas crean una barrera de aprendizaje, la cual impide el desarrollo cognitivo de quien las posee, evitando avanzar en el aprendizaje. Sin embargo, las relaciones comunicativas o intrapersonales del alumno con quien lo rodea no eran muy favorables, debido a que la relación que implementa la maestra titular no era muy beneficiosa para el alumno, ya que el docente prefería no involucrarlo dentro de sus planeaciones, de forma que el alumno siempre estaba fuera de la mayor parte de las actividades, ya que era un niño que le costaba trabajar, poner atención. La falta de atención y el poco nivel educativo del alumno claramente no era solo por el maestro titular, sino también por los padres, ya que no se veían nada involucrados en la educación de su hijo en este aspecto. En cuestión de esto, era más difícil lograr el avance si no tiene apoyo por parte de sus padres. Respecto a esto, la maestra titular miraba el desinterés de los padres y tomaba como si el alumno no contara con una NE, y el alumno, al sentirse rechazado, no participaba y no elaboraba trabajos. Entonces surge la pregunta: ¿cuántos niños no están fuera de la escuela debido a este problema? Debido a la falta de atención a este tema, muchos estudiantes no logran realizar los estudios necesarios. El TDAH en la educación primaria. Como sabemos, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los trastornos que más está siendo frecuente en los niños dentro de la institución educativa. Existen casos en donde el maestro no se da cuenta de que un niño puede padecer de este trastorno e incluso el maestro podría estar enterado e ignorando las necesidades especiales del alumno, como lo es en esta ocasión. Sin embargo, se recomienda hacer un diagnóstico durante la etapa de la niñez para identificar si el niño o la niña padece de este trastorno o algún otro, pero en este caso nos enfocaremos en el TDAH. Los niños con TDAH pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas, así como también pueden actuar sin pensar cuál puede ser el resultado o simplemente ser demasiado activos. Al no conocer los síntomas de este trastorno, los maestros y los padres de familia pueden considerar el comportamiento del alumno como normal o pueden tacharlo al alumno de ser chiflado, flojo o problemático. Como se menciona en esta narrativa, el alumno era ignorado por la maestra, ya que no lo tomaba en cuenta en muchas de las actividades o simplemente no le daba la atención necesaria. Pero realmente la maestra pudo haber hecho más, lo pudo haber incluido. De acuerdo con los especialistas, para manejar a un niño con TDAH dentro del aula, se recomienda implementar estrategias como lo son establecer reglas claras dentro de un salón de clases, haciendo inclusión en el alumno, evitar todo tipo de distracciones, es decir, centrar al alumno lejos de las ventanas, puertas, botes de basura en donde el alumno puede sacar punta a los colores o cualquier otro estímulo similar. También reforzar los comportamientos esperados e indicarle al alumno cuando cometa los que no. A esto nos referimos a cuando el alumno o la alumna hagan algo de lo que el maestro espera que suceda, hay que decírselo y reconocérselo, ya que pues esta es una forma de aumentar las posibilidades de que este comportamiento se repita de nuevo. También se recomienda darles una recompensa por su buen comportamiento, prestar atención a las pausas del alumno, es decir, aprovechar cuando el niño esté
pasivo y ponerles actividades lúdicas o pedirles que borren la pizarra, que beban agua o que den algunas vueltas alrededor del espacio del aula, ya que esas pausas pueden emplearse en beneficio del orden en el aula. Las normas que se vayan a establecer deben de ser flexibles, ya que para ello las normas estrictas son muy complejas de asumir, así como también evitar sobrecargar actividades a un niño con TDAH, ya que para ellos es muy complejo cumplir con muchas asignaciones y pasar de una a la otra. Para esto se recomienda implementar recordatorios frecuentes que les permitan estar atentos a las fechas, además de que aumenta la probabilidad de cumplir con las asignaciones. También otra estrategia es promover el apoyo de otros compañeros, aunque existe la probabilidad de que sufra de bullying. Más lo conveniente es seleccionar a algún compañero que le pueda prestar apoyo, pero ese compañero debe ser empático y comprensivo, aunque normalmente el alumno asignado a darle apoyo a este alumno con TDAH siempre se muestra maduro y amable en casa. Así que podemos decir que la maestra pudo haber aplicado alguna de estas estrategias, y también podemos decir que esta maestra no era una buena maestra, ya que solamente se enfocaba en los niños perfectos o buenos. No era ignorado por la maestra, ya que no lo tomaban en cuenta en muchas de las actividades, o simplemente no se le daba la atención necesaria. Pero realmente la maestra pudo haber hecho más, lo pudo haber incluido de acuerdo con los especialistas para manejar a un niño con TDAH. Dentro de la aula se recomienda implementar estrategias como lo son establecer reglas claras dentro del salón, haciendo inclusión entre el alumno, evitar todo tipo de distracciones, es decir, sentar al alumno lejos de las ventanas, puertas, botes de basura, en donde el alumno puede sacar punta o cualquier otro estímulo similar. También reforzar los comportamientos esperados e indicarle al alumno cuando cometa lo que no. A esto nos referimos a cuando el alumno o el alumno haga algo del que el maestro espera que suceda. Hay que decírselo y reconocérselo, ya que pues está en una forma de aumentar las posibilidades de que este comportamiento se repita en un futuro. También se recomienda darles una recompensa por su buen comportamiento. Prestar atención a las pausas del alumno, es decir, aprovechar cuando el niño esté pasivo y ponerle actividades lúdicas o pedirle que borre la pizarra, que beba agua o que dé algunas vueltas alrededor del espacio del aula, ya que sus pausas pueden emplearse en beneficio del orden en el aula. Las normas que se vayan a establecer deben de ser flexibles, ya que para ellos las normas estrictas son muy complejas de asumir, así como también evitar sobrecargar actividades a un niño con TDAH, ya que para ellos es muy complejo cumplir con muchas asignaciones y pasar de una a la otra. Para esto se recomienda implementar recordatorios frecuentes que les permitan estar atentos a las fechas, además de que aumente la probabilidad de cumplir con las asignaciones. También otra estrategia es promover el apoyo de otros compañeros, aunque existe la probabilidad de que sufra de bullying, más lo conveniente es seleccionar a algún compañero que le pueda prestar apoyo, pero este compañero debe ser empático y comprensivo, aunque normalmente el alumno asignado a darle el apoyo al alumno con TDAH siempre se muestre maduro, amable en casa, y así podemos decir que la maestra pudo haber aplicado alguna de esas estrategias. También podemos decir que esta maestra no era una buena maestra, ya que solamente se enfocaba en los alumnos perfectos o buenos. Emocional, podemos considerar y hacer notar que los padres de familia de este alumno no se mostraban interesados en la problemática que este alumno padecía, aunque fuera una enfermedad. Existe la posibilidad de que tal vez la familia era de bajos recursos y no pudieron darle la atención necesaria, como por ejemplo llevarlo con algún especialista que le recetara un medicamento para controlarlo o mejorar los síntomas. También existe la posibilidad de que los padres de familia simplemente no le daban la atención necesaria porque consideraban normal el comportamiento del alumno o lo tachaban de chiflado, flojo o incluso problemático. Por lo tanto, en la escuela, la maestra tampoco le daba la atención. Sin embargo, al no darle la atención a este alumno, existe la posibilidad de que su rendimiento escolar disminuyera,
que repitiera el año escolar o incluso llegar al extremo de tener que abandonar los estudios cuando en realidad tanto los padres de familia y la maestra pudieron haber aportado ayuda entre ellos mismos para rendir a este niño. También podemos pensar que tal vez en cuanto a lo socioemocional, que este niño no era nada sociable. Como sabemos, estos niños suelen fantasear y vivir en su mundo. Sin embargo, con la ayuda de profesionales, especialistas y de los papás, puede existir una pequeña probabilidad de que el alumno hiciera el intento de socializar. Nosotras, como futuras docentes, nos tendremos a la tarea de hacer todo lo posible y lo que esté a nuestro alcance, ayudar a diagnosticar alumnos con TDAH para evitar repercusiones en estos niños al llegar a la etapa de la adultez. Recuerdo cuando estaba en la secundaria, tenía un compañero con TDAH, pero mi compañero ya contaba con un diagnóstico. Sus papás ya estaban enterados y siempre estaban muy al pendiente de él, así como los maestros también. Al notar que mi compañero se desesperaba, los maestros siempre buscaban con qué mantenerlo ocupado, dejando a un lado la situación que le haya provocado esta desesperación. Como síntomas, el resto de mis compañeros y yo notábamos que en la hora del descanso siempre se les pasaba caminando o con un lápiz en la mano moviéndolo constantemente. En otras ocasiones lo notábamos en estado pasivo, sin embargo nunca procedíamos a ofenderlo verbalmente, pero sí lo excluíamos y me incluyo. A pesar de que era muy listo, también en otras ocasiones era flojo, no cumplía con tareas, no hacía apuntes, no obedecía órdenes, así que los maestros procederían a llamar a los padres de familia e inmediatamente recurrían a la escuela para hablar con su hijo. Pero ahora puedo decir y pensar que tal vez el comportarse de tal manera que no hacía la tarea le pudo haber repercutido. El excluirlo pudo haber bajado su rendimiento escolar. Entonces, tal vez es lo que pasó con este alumno, con TDAH, que lo socioemocional es un factor que está relacionado gran parte con el avance de este trastorno. Nosotras como futuras docentes no tendemos a la tarea de hacer todo lo posible y lo que esté a nuestro alcance ayudar a diagnosticar alumnos con TDAH para evitar repercusiones en estos niños. Al llegar a la etapa de la adultez, recuerdo cuando estaba en secundaria, tenía un compañero con TDAH, pero mi compañero ya contaba con un diagnóstico. Sus papás ya estaban enterados y siempre estaban muy al pendiente de él, así como las maestras también al notar que mi compañero se desesperaba. Los maestros siempre buscaban con qué mantenerlo ocupado, dejando a un lado la situación que le haya provocado esa desesperación como síntomas. El resto de mis compañeros y yo notábamos que en la hora del descanso siempre se la pasaba caminando o con un lápiz en la mano, moviendo constantemente. En otras ocasiones lo notábamos en un estado pasivo. Sin embargo, nunca procedimos a ofenderlo verbalmente, pero sí lo excluimos, y me incluyo. A pesar de que era muy listo, también en otras ocasiones era flojo. No cumplía con tareas, no hacía apuntes, no obedecía órdenes, así que los maestros procedían a llamar a los padres de familia e inmediatamente recorrían a la escuela para hablar con su hijo. Pero ahora puedo decir y pensar que tal vez, al comprometerse de tal manera que no hacía la tarea, le pudo haber repercutido. El excluido pudo haber bajado su rendimiento escolar, entonces tal vez es lo que pasó con ese alumno con TDAH, que lo socioemocional es un factor que está relacionado con gran parte del avance de este trastorno. Algunos aspectos que pudieron repercutir durante el embarazo y el desarrollo del niño. En la actualidad no existe aún causa de efecto que origine el TDAH en niños. No obstante, pensamos que tal vez el consumo de ácido fólico de la mamá pudo estar relacionado con el desarrollo de este trastorno. Podemos considerar desde la más mínima cantidad de consumo hasta la más grande cantidad, aunque haya sido recetado por un médico. Pero también pensamos en una coincidencia, qué casualidad que ahora en la actualidad a las embarazadas les están recetando ácido fólico desde el primer mes y que el desarrollo del TDAH en niños está aumentando. Es una incógnita que nos pone a pensar que pudiera ser posible que el ácido fólico tenga que ver con el desarrollo del TDAH, o también está la situación de la alimentación tanto de la madre como del alumno. Como sabemos, los alimentos de ahora en la actualidad no son 100% naturales. Muchos de ellos, o la mayoría, son procesados, como por ejemplo la leche.
Las vacas son alimentadas con pasto, además de que son inyectadas con químicos para reproducir los litros de leche más rápido. También las frutas y las verduras, estas son fumigadas con pesticidas y herbicidas para evitar plagas, pero también algunas para acelerar el crecimiento de la planta y obtener más rápido el producto. Pero a largo plazo repercute en nuestra salud, así que pudiera haber la posibilidad de que influya en el desarrollo del TDAH. También es importante considerar que un alumno con hiperactividad no es recomendable saturarlo de azúcar, ya que esta puede disparar la hiperactividad del niño, por lo que sería más difícil de controlarlo en el aula. Asimismo, se recomienda regular los azúcares para un mejor rendimiento escolar. Entonces, podemos decir que existen variantes que tal vez estén relacionadas con el TDAH, pero que aún no son reveladas por los expertos. Repercute en nuestra salud, así que pudiera haber la posibilidad de que influya en el desarrollo del TDAH. También es importante considerar que un alumno que es hiperactividad no es recomendable saturarlo de azúcar, ya que esta puede disparar la hiperactividad del niño, por lo que será más difícil controlarlo en el aula. Asimismo, se recomienda regular los azúcares para un mejor rendimiento escolar. Entonces podemos decir que existen variantes que tal vez estén relacionados con el TDAH, pero que aún no son reveladas por los expertos. Capítulo 5. Educación adecuada para los alumnos con NE. Los alumnos con necesidades especiales necesitan de una manera más personalizada, inclusiva y enfocada en la adquisición de habilidades y destrezas, por lo que es importante que los docentes y padres trabajen juntos para identificar las necesidades específicas del niño y crear un plan educativo individualizado que se adapte a sus necesidades. Para esto, como docentes, dentro del aula debemos implementar algunas estrategias que favorezcan el aprendizaje del alumno para tomar el conocimiento adecuado, como son las siguientes. La primera, educación inclusiva. La inclusión en la educación es importante para el desarrollo del niño en el aspecto social, emocional, cognitivo y físico. La segunda, enseñanza personalizada. La enseñanza personalizada incluye el uso de diferentes técnicas de enseñanza, la identificación de las necesidades del niño, la adaptación de los objetivos educativos, ya que pueden ayudar a los niños con necesidades especiales a adquirir habilidades y destrezas. La tercera, el ambiente del aprendizaje seguro. El ambiente del aprendizaje debe ser seguro y acogedor para los niños con necesidades especiales, mediante el apoyo donde los estudiantes puedan aprender y desarrollarse. El cuarto, el uso de una tecnología educativa. El uso de la tecnología educativa puede ayudar a los niños con necesidades especiales a aprender de manera más visual, auditiva o táctil. 5. La participación de la familia. La participación de la familia es importante para el éxito educativo de los niños con necesidades especiales, para trabajar conjuntamente con los educadores y para lograr los objetivos educativos. Y la sexta es la evaluación continua. La evaluación continua de los estudiantes es importante para ver el progreso, la eficacia del plan educativo y de igual forma la evaluación que debe de ser personalizada para cada uno de ellos y basada en los objetivos educativos individualizados. Como conclusión, tal vez como maestro no encontramos las respuestas a todas las preguntas que nos hacemos para ayudar al aprendizaje del alumno, pero sí como maestros apoyar y buscar para ayudar, hacer nuestro esfuerzo, ya que la educación de los niños con necesidades especiales requiere de enfoques personalizados y adaptados a las necesidades específicas de cada niño. No existe alguna cura para el TDAH, pero existen diversas estrategias que se pueden implementar dentro del aula para controlar a un alumno con TDAH. Pero no solo en la escuela, dentro de un aula, sino también en casa se pueden implementar estrategias de control. Tanto los padres como los maestros tenemos esa labor, esa obligación de atender las necesidades de los alumnos, sean especiales o no, pero si realmente queremos ser parte de un alumno
que en un futuro puede ser nuestro doctor, psicólogo, cirujano, el maestro de nuestros hijos o nietos, etc. Tenemos que ser más que buenos docentes, ser docentes oyentes, mediadores, consejeros, que ser más que buenos docentes, ser docentes que pueden atender al alumno en ocasiones. Es necesario ponernos en los zapatos del alumno o incluso de los padres para entender la situación y así poner nuestro granito de arena. Tal vez si esta maestra hubiera diagnosticado a este alumno con TDAH, tal vez este alumno no sufriera de ser excluido, aunque él no se diera cuenta. Tal vez los padres de familia se hubieran interesado en buscar apoyo que estuviera a su alcance. El objetivo era que la maestra y los padres de familia le pusieran atención a este alumno para ayudarlo y evitar en un futuro alguna desgracia. La colaboración entre padres y educadores es clave para el éxito educativo.